Estamos en contacto entonces con la antropóloga Gabriela Escarfo. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Acá te saludamos desde Sol, desde Santa Fe. Hola Pablo, buenas tardes a vos y a tu audiencia acá desde Ciudad de Buenos Aires. Bueno, está todo igual, ¿no? Ahí todo siguen siendo capital, todo bien. Sí, parece que ese lugar de privilegio no es tan fácil de tocar. Está bien, no se modifica, lo único que se mantiene, bien. A ver, Gabriela, la verdad es que este tema nos parece desde hace un tiempo importante, porque bueno, cuando hay paritarias o se discute término educativo, se discute el salario. Pero hay personas, como es el caso tuyo, eso es una académica, que vienen estudiando lo que ocurre en la escuela como institución y lo que ocurre en la escuela como institución en relación a la sociedad, ¿no? En términos, digamos, de matriz. La Ujú. pregunta que tengo para hacerte y para empezar sería, cuando se dice que de alguna manera está roto o no se está respetando el contrato escolar, ¿a qué se refiere ese término? Bien, estamos un poco ahí pensando las transformaciones que ha sufrido la escuela, ¿no? Digo, la Ujú, escuela de hoy, pero ya la escuela, digo de hoy, pero ya me refiero a los últimos 20, incluso a los últimos 30 años, no mm, es la escuela de Domingo Faustino Sarmiento, donde el docente, por su solo hecho de ser docente, tenía un lugar de prestigio, ¿no? De respeto, de valoración, ¿no? Un docente que caminaba con la calle por el guardapolvo, con el guardapolvo blanco, en esa época se dice que no les cobraban en el colectivo, digo, tenían un lugar de privilegio y de respeto que en la sociedad actual y por supuesto en la escuela actual se ha quebrado, ¿no? Digamos, ujú. ese vínculo de confianza que se tenía con el docente y a través del docente con la escuela, hoy está en discusión, ¿no? Y entonces algunos hablan de que se necesita hacer un nuevo contrato o por lo menos poner en discusión que ese contrato de mutuo respeto, de que lo que se dice en la escuela es confiable, que lo que pasa en la escuela es confiable, ¿no? Un Mm. contrato donde las familias llevan a sus hijos en la escuela porque confían en esa institución escolar, es lo que hoy está en discusión y que, bueno, en ocasiones termina lamentablemente, como vos señalabas en el comienzo, recurriéndose a la justicia por cuestiones que habitualmente podría haber resuelto la escuela perfectamente, ¿no? Ujú. Incluso esto es algo que ocurre no solamente en la escuela, también en otras instituciones, pero en la vida real. A ver, el famoso te voy a denunciar está como que no puedo, es casi como un golpe verbal, ¿no? Como un golpe a la Claro. mandíbula verbal. Pero, ¿y en qué? Imagino que han hecho o estadística o consultas, pero ¿en qué lo ven más concretamente en esto de por ahí la familia, para no hablar de madre, padre, sino de la familia o las familias, con respecto a un supuesto o una posibilidad de enfrentamiento con el docente? ¿Cómo lo ven? Y sobre todo, hiciste un trabajo en el Gran Buenos Aires, vos de investigación Sí, con respecto a esto. sí, a ver, por un lado hay un empoderamiento de la sociedad civil que en principio no es malo, digamos, Ujú, que las familias puedan interrogar a la escuela, ponerla, digo, en tensión en buenos términos no es malo, ¿no? Digo, tampoco es que yo quiero idealizar el modelo de la escuela sarmentina, Sarmientina, sería Sarmentana. No, la de no, bueno, la Sarmiento. escuela de Domingo Faustino Sarmiento Sí. tampoco es idealizar esa imagen, ¿no? Esa escuela bancaria donde el maestro y el adulto era la única autoridad. No se trata de idealizar ese modelo. Al Mm, contrario, creo que efectivamente ese empoderamiento, incluso de las infancias, de las juventudes, que también tienen una voz en la escuela hoy que antes no tenían, es bueno, ¿no? mm, Digo, porque eso también hay que poder verlo. Lo que pasa que no necesariamente ese empoderamiento conduce siempre a buen puerto. Yo lo que he visto en mi trabajo de campo en jardines del conurbano bonaerense es precisamente situaciones de judicialización por supuestos delitos de abuso sexual infantil que yo llamo siempre los caracterizo como inverosímiles
porque suponen relatos que tienen que ver con escenas realmente muy grotescas, muy dantescas, ¿no? Que no pueden tener lugar en la escuela pública, ¿no? Ni en la escuela pública ni en la escuela privada. Suponer que un docente de educación física hace abuso en el patio de la escuela, ¿no? Digamos, delante de cualquiera que conoce una escuela sabe que el patio es un lugar público prácticamente, muy transitado, que se ve desde todos lados, que un docente pueda cometer un acto de abuso sobre un grupo de 25 o 30 niños, ¿no? Vestirlos, desvestirlos, hacerle barbaridades, y que toda la escuela no lo haya visto, es realmente muy difícil de suceder. Y hoy hoy ese es el tipo de denuncias que están sucediendo, no solo en el conurbano bonaerense, sino en todo el país. Lo que pasa en el conurbano es que como tenemos más población, tenemos más escuelas, tenemos más casos. No, acá también claro, hay muchísimos casos. Incluso, a ver, también diría esto, que es quien puede lo más puede lo menos en cuanto a esto de la judicialización, porque ya estamos hablando, por ejemplo, de abuso sexual a un niño, que sería lo más. Y de ahí para abajo, muchísimas cosas que tienen que ver con el cuestionamiento permanente, incluso dentro de la familia, a la figura del docente. ¿Pero qué te dijo? ¿Pero qué sabe? ¿No? Todas esas cosas, ¿no? Que ocurren también en la familia, en ese contrato social, es que vos a la maestra la tratás bien. No importa si tiene razón o no, después lo hablarás con la maestra. Pero el hecho de decir, a ver, vos a un niño, lo primero que le va a decir, la maestra, vos con la maestra la tratás bien. Después veremos, o sea, pero eso creo que es lo que se está perdiendo en general. Muchos lo mantienen o lo mantenemos, pero uno nota que eso se está perdiendo. Sí, a ver, el abuso sexual infantil es efectivamente el más intolerable de los intolerables de los maltratos, ¿no? Digamos, ese es como el extremo. Después también, digamos, hay que reconocer que, digamos, dentro de esa escala, ¿no? Ese es el más extremo, pero después pueden haber situaciones de maltrato que también está muy bien que alguien frene, ¿no? Porque tampoco se trata de darle un poder, ¿cómo se dice?, supremo al docente. Sí, o eso no va a pasar, sí, puede pasar, pero también puede, a ver, lo que digo, también puede pasar que cruce mirando para otro lado y me choque un auto, o sea, si uno lo pone como que la norma es que cuando hay algo que le ocurre al niño tiene que ver con que sufrió un abuso sexual en la escuela, y ahí estamos en problemas. Estamos muy mal. Claro. No, claro, estamos muy mal. Ahí, no, por supuesto, ahí entran los propios miedos, los pánicos morales, que siempre son pánicos sexuales, que hacen que se pueda ver determinada situación como una posible situación de abuso, pero para nada tiene que por qué ser así. Digamos, sí es cierto que en esta relación, ¿no?, entre familias y escuelas, hay una lógica ahí de desconfianza y de sospecha que es mutua. Esto es importante, claro, porque las familias desconfían, claro, las familias desconfían de la escuela y la escuela también desconfía de las familias, ¿no? Entonces ahí se van retroalimentando y no logrando poder construir un vínculo sólido de confianza mutua, ¿sí? Porque también es cierto que la escuela desconfía de por qué llegan tarde, ¿no? Digamos, de por qué lo trajo tarde, por qué no trajo las cosas, por qué no vino, porque, bueno, a veces habrá que ver por qué no vino, ¿no? Por qué no vino a la reunión, por qué no lo trajo, digo, hay que ver también, digo, el vínculo de desconfianza y de sospecha es mutuo. Sí, es mutuo. Lo que pasa que el poder que hoy están teniendo las familias frente a esa desconfianza que se construye en la propia lógica escolar, en la propia vida cotidiana escolar se construye esa lógica de la desconfianza. Exactamente, sí. Y hay una cosa que realmente es para empezar a pensar, y yo lo tiro así quizás en esta charla que estamos teniendo, quizás lo llevo a lo político sin llevarlo a lo político. Hay un candidato como Milei que puso, ¿cómo decirte?, puso la contradicción en un montón de cuestiones, por ejemplo, de la escuela pública, ¿no? Entonces, claro, lo primero que uno dice es, ¿cómo? Y se enoja, obviamente, porque yo soy hijo de la escuela pública, padre de la escuela pública, nieto de la escuela pública, no me gusta que digan esa cosa, pero también es cierto que es una oportunidad cuando alguien te dice, che, no, pará, pero esta escuela tampoco es que es la escuela, como decíamos, la escuela sarmientina fue una escuela pensada, y esto hay que decirlo también,
fue pensada por los masones que querían un tipo de sociedad X. Hace mucho que no hay Claro. un grupo cualquiera, incluida la iglesia o quien sea, que diga, bueno, a ver, ¿qué tipo de educación para qué tipo de sociedad y para qué tipo de economía, por ejemplo, quiero esta educación? Y eso también es así, esta escuela tampoco es que va. No, por supuesto, pero es interesante lo que planteas con respecto a Milei y podríamos llevarlo a otros a otras situaciones, porque es cierto que la política, ¿no? Me refiero ahí a la política partidaria, Sí, sí, sí. viene sacando provecho de estas situaciones, ¿no? Mm, Difícil que esté detrás de la judicialización, digo, yo creo que claro. las causas, los conflictos y las relaciones escolares se judicializan por otras razones, pero una vez que eso estalla, ¿no? Y que la escuela es puesta en el foco de la tormenta y es fuertemente criticada y golpeada, porque es cierto que cuando eso pasa, la mayor parte de las voces que se hacen públicas en los medios de comunicación son voces que golpean a la escuela, que aprovechan, digamos, la crisis y que aumentan esa fragilidad que hoy tiene la institución escolar. Esas escenas son siempre saca tajada algún partido político, siempre. Siempre hay algún político que aprovecha para acercarse a un grupo de familias, para dar apoyo, para pagar un micro, siempre hacen uso político para su propia traen agua para su propio molino. Sí, sí. Frente a esas denuncias, sin en ningún momento ponerse con una mirada crítica de pensar qué es lo que están haciendo, ¿no? Digo, de pensar también si efectivamente eso que están acusando a la escuela realmente pudo haber pasado en la escuela. Lamentablemente, en muchos casos, la política aparece en estas escenas para sacar provecho, no para pensar en todo caso lo político detrás de esto, para pensar el bien común, para poder pensar efectivamente qué es lo que puede o no pasar en una escuela, ¿no? Sí, 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 es que, por ejemplo, mira, acá estaba mirando, porque te lo había dicho hoy, que uno de los lugares, hasta te diría la materia prima de un objeto de estudio como el que vos estás planteando y el que estás haciendo, yo creo que son los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, sí. Los grupos de WhatsApp. Sí. Y lo que veo no solamente en los grupos de WhatsApp, en todo, ¿no? En los deportes, en todo, es porque en todo esto hay un gran ausente que es el niño. El niño, niña, o sea, niño y niña, ¿no? O sea, como que le preguntamos a todos menos a los niños y a las niñas. Y hoy justamente hablaba con un adolescente que pidió retirarse antes, alegando un dolor de garganta, un conviviente familiar, y obviamente riéndose mucho de su situación, pero en un momento estábamos charlando y le digo, qué loco, porque vos no querías estar ahí, pero la persona lo acompañó le dijo a la madre, bueno, o sea, si yo pudiese hacerlo de él, lo haría. O sea, y estoy pensando que durante 6 horas, durante 5 horas, 5 días por semana, nadie quiere estar en ese lugar. Y a ver, y ocurre eso, y también ocurre que, por ejemplo, miraba para ese chico de 16, 17 años, que una madre preguntaba, ¿y qué pantalón le llevo? ¿El corto o el largo? Y tiene 17 años. Entonces, Claro. digo, la supresión del niño, que también tiene que ver con esto que planteabas vos en tu trabajo, del egoísmo social, digamos, pero yo le agrego la omnipotencia de creer que una madre puede aprender por el hijo, y digo madre porque se adueñan de los grupos de WhatsApp, pero eso también está, o sea, si corta a la sociedad, ¿por qué no va a cortar a la escuela también? Esta cuestión de que, a ver, ¿y qué? O por ejemplo, ¿alguien me puede mandar lo que dieron hoy en la escuela? ¿Qué? Pero el niño que es tonto que no puede pedirle a un compañerito, ¿no? No, bueno, ahí se juegan varias cosas, ¿no? Digamos, por un lado tenés todo la falta de discusión de que para qué es un grupo de WhatsApp, ¿no? Digamos, y eso es algo que lamentablemente podríamos trabajar desde la escuela y no lo hacemos, ¿no? Conversar con las familias qué es lo que se debe colocar en un grupo de WhatsApp y qué es lo que no, ¿no? Eso ya nos solucionaría de lograrse, ¿no? Digamos, de lograr ese diálogo y ese entendimiento, qué es lo que vamos a poner ahí y qué es lo que no.
¿no? Digo, si mi hijo tuvo un conflicto con la maestra, y no lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, lo voy a llevar a la escuela, lo voy a conversar con la maestra, lo voy a conversar con la directora, digo, eso ya nos podría solucionar un montón de cuestiones. Uh-huh. Eso y ahí también lo que tenés, desde mi punto de vista, es un fuerte individualismo, ¿no? Que es que a nadie le importa el otro. Entonces, claro, puedo colocar en el grupo de WhatsApp cualquier cosa que... me expreso. ¿Cómo? Me expreso. Exacto, me expreso sin medir las consecuencias de que esa expresión tiene. ¿Sí? Yo después, por ahí disiento un poco con esta idea de que no se escucha a los niños. Yo creo que se los escucha a los niños, fuertemente se los escucha en la escuela. No digo, ese paradigma sí se ha transformado y hoy hay una fuerte escucha y un fuerte reconocimiento acerca de la voz del niño y de los jóvenes, ni hablar. Las escuelas secundarias, los jóvenes, los adolescentes y las adolescentes y jóvenes han logrado hacerse escuchar, a veces también, de nuevo, de una manera conflictiva, porque a veces caen en miradas muy punitivistas que hay que trabajar con ellos, pero es una voz que está muy presente en las escuelas y que es precisamente ese discurso de la voz del niño el que a veces trae tantas dificultades. Y no porque no haya que escucharlo, a los niños siempre hay que escucharlos, siempre, eso no tenemos que tener lugar a dudas. El problema es cómo los escuchamos, ¿no? Desde qué marcos de escucha o qué queremos escuchar, los interrogamos. Claro, desde dónde los escuchamos, cómo les preguntamos, ¿no? Ese es el debate, no si los escuchamos o no, porque ahí no hay debate, a los niños hay que escucharlos. El tema, insisto, es desde dónde los escuchamos, cómo les preguntamos, desde nuestros marcos de escucha son fundamentales para entender, para después poder construir ese discurso que nos traen los niños. Claro, porque aparte en este momento en que hay una mayor libertad de expresión, diría, lo que no quiere decir más que eso, de expresarse, también existe que hay cuestiones que se depositan en los niños de uno o en los hijos que quizás nos pasaron a nosotros en nuestra infancia y nosotros no lo pudimos decir. Y en esto voy al tema de claramente que es lo más grave, que es el de los abusos, no solamente por personas que la pasan muy mal como docentes o como posiblemente alumnos, sino que terminan, y yo hoy te mandaba el video de Vanessa en donde quedaba, que mataron a la seño que abrazaba a los chicos. Y esto fue hace 4 años, y que hoy, ¿quién abraza a los chicos? O sea, que lo peor que ocurre dentro del tema este de los abusos y todo esto es que se va generando también una cuestión de, lo escucho, sí, pero también escucho lo que quiero que escuchar y lo que quiero que digan, porque a veces algo que no ocurrió o que no pasa, termina, incluso en esto de la judicialización, terminan diciendo, mirá, sí, ¿sabés qué? Le dice el pibe, pasó esto. ¿Vos querés que vaya pasado esto? Y no importa las consecuencias, y eso no solamente son consecuencias para esa persona, por ejemplo, en este caso acusada, sino también para el resto. No hay abrazos, no hay toque, no hay limpieza a un niño en un jardín de infante, con todo lo que eso significa. No, por supuesto, cuando aparecen estos casos, las víctimas no son solamente, las supuestas víctimas, ¿no? Digamos, no son solamente el docente acusado, no es solamente el niño que se supone víctima, sino también el resto de los colegas que pasa a estar también bajo sospecha, porque como yo te digo, para que algo así haya sucedido en una escuela, todos los demás tienen que ser cómplices. Los niños se quedan sin todos sus referentes educadores, ¿no? Porque en general también cuando estas cosas pasan, el sistema educativo remueve a todo el personal docente por una cuestión de protección y de integridad hacia los niños y hacia el docente, hacia los dos lados. Entonces todos los niños se quedan sin sus docentes de un día para el otro, sin ninguna explicación, ¿no? Y ahí igual siempre también aparecen, hay que decirlo, un parteaguas, ¿no? Porque también siempre hay familias que acompañan y que apoyan a la escuela, no siempre las familias están desconfiando, acusando o criticando. Siempre que hay un grupo de familias que realmente en general es minoritario, y también hay que decirlo, muchas veces estos conflictos se llegan a desarmar en la escuela. A mí siempre... Claro, los que llegan, uno dice, ¿cuántos conflictos? No, en realidad llegan pocos.
Claro, es que es así, es que Sí, es es así. así, tenés razón. Una vez tenía una alumna que me contaba que en la salida del jardín estaba entregando a los niños, una maestra de jardín estaba entregando a sus niños, y había una nena que lloraba y lloraba y lloraba, y la madre le preguntaba: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Cuando la maestra empieza a escuchar el "qué te hicieron", bueno, se puso un poco nerviosa. Cuando terminó de entregar a los niños, le dijo: espere, mamá, por favor, entre. La madre estaba convencida que en la escuela no le daban agua. Entonces la maestra la hizo ingresar a la sala y le mostró en la sala dónde está el agua disponible todo el tiempo escolar para que el niño tome agua, ¿no? Nada, la maestra tuvo una escucha ahí, una alerta, porque los maestros están alerta, ¿no? Esto que vos decías, estos miedos y las consecuencias que está trayendo a la hora de abrazar a un niño. Trae toda esta ola de denuncias y de judicialización para los maestros y para las maestras. Es una especie, es muy difícil el trabajo que tienen. La vida cotidiana escolar para ellos ha cambiado muchísimo, porque están llenos de temores, no solo para abrazar, sino para salir de excursión, para hacer un paseo, que es algo educativo, pedagógico, que hermoso para los crecen, aprenden, hermoso. Hay miles de miedos, de miedos ahí para sacar a los chicos de la escuela, miles. Graciela, no, solamente esto porque yo sabía que iba a pasar, que te iba a tener que decir esto. Te lo iba a decir antes de empezar. Gracias por la conexión, y seguramente vamos a tener que vernos pronto. No hay problema. Ay, no entiendo lo que me está diciendo Belén. No, me perdí. No, que te iba a decir eso, que bueno, que seguramente, porque incluso vamos a ir a un corte y después vamos a estar charlando con María Fernanda de Luca, creo que vos la conocés. Sí, claro. Que es la esposa de un muchacho profesor de educación física que fue acusado, ¿no? Claro, ahí sabés lo que me está diciendo, lo que vos me tendrías que haber dicho. Una luchadora, Fernanda. Sí, una luchadora, que vos te llamás Gabriela y no Graciela. Me estaba diciendo Belén. Yo creo que a las Gabrielas le dicen Graciela y a las Gracielas nos dicen Gabriela. Sí, le dicen Gabriela. Tiene razón. A los Pablo no nos dicen Pablo. Es nuestra vida. ¿Viste? Sí, ahí me estaba... Capaz que a Belén yo le he dicho, no sé, cualquier Belunchi, Belingui... pero bueno, gracias Belén, sí. Muy atenta, Belú. Sí, está ahí atenta. Pero seguramente vamos a tener que hablar, porque no solamente tu enfoque hace que vayamos más a fondo, sino también porque, a ver, es como, viste, esto de los psicólogos, ¿no? Que por ahí, al no tener un interés directo sobre los efectos que produce una charla X, pueden ser más objetivos. Creo que Claro. es tu caso, porque lo ves desde una cuestión de que, bueno, no, ni todos están así, porque yo entiendo esto, que vos cuando decís, bueno, no todos los padres, yo estoy traduciendo lo siguiente: hay que tomar a esos padres que van por la escuela y darle mayor entidad y agarrarse de lo bueno que existe, porque si decimos que todos los padres, no tenemos, parece como que no tendríamos de dónde agarrarnos. No, y que además estaríamos faltando la verdad, porque no es cierto que todos los padres están acusando a la escuela. De hecho, siempre que hay un grupo de padres que la acusa, hay un grupo de padres que la defiende. Lo que pasa es que el micrófono de los medios de comunicación se los va a poner al grupo de padres que acusa, no al que defiende, porque lamentablemente es así, vende más una noticia de acusación, de abuso, de judicialización, que una absolución. Las absoluciones no salen en la justicia. Y sí, a ver, es la lógica, vende la necrológica, quién murió hoy y no quién nació. Claro. Es así, es la historia de la humanidad. Lo sabes vos mejor que yo. Gabriela, te agradezco muchísimo, y vamos a estar en contacto seguramente, porque incluso lamentablemente Santa Fe tiene mucho material para darte, lamentablemente. Sí, tiene muchos casos, como gran ciudad. Gabriela, muchísimas gracias por este contacto, y perdón por lo de Graciela. No, por favor, un abrazo. Gabriela Scarfo estuvo con nosotros. Ella es antropóloga, está estudiando lo que es esta ruptura del contrato escolar. Sería un contrato social escolar entre docentes, familia, directivos, y el resto de la sociedad, en que de alguna manera añoramos ese momento en que un guardapolvo blanco era el respeto absoluto y era al que le llevábamos la manzana,
y quizás en el campo los padres le llevaban la gallina.